Muy buenas tardes, estimada audiencia de la Única.tv. Nos encontramos esta tarde nuevamente para tener un conversatorio de temas importantes y trascendentes, sobre todo en esta temporada, en esta época donde todo el país está sufriendo el embate del COVID-19, una pandemia que ha afectado no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Hemos tenido conversaciones con diferentes actores, tuvimos el privilegio de tener al doctor José Toala el domingo pasado, con quien hablamos sobre el uso correcto de las mascarillas y diferentes medidas que se deben tomar en las casas. Posteriormente tuvimos a la psicóloga Paola Rodríguez, con quien también estuvimos hablando, en cambio, sobre los efectos que ha tenido en las personas esta cuarentena, de estar en la casa y cómo aceptar una nueva realidad que se nos va a venir a partir de esta pandemia, porque tuvimos una vida antes del COVID y una después, y tenemos que irnos embonando en ese nuevo futuro en el cual tenemos que conectarnos de a poco. Ayer tuvimos la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Naranjal, ingeniero Cristian Moreta, con quien conversamos sobre las afectaciones que ha tenido los negocios y básicamente con respecto a esta paralización de labores que ya tiene un mes y 4 o 5 días. Y hoy, casualmente, dentro de ese mismo tema, la ministra de Gobierno acabó de anunciar hace pocas horas que el semáforo en rojo, o sea, la paralización de actividades se mantendrá por una semana más, del 20 al 26. Todas las provincias del Ecuador se mantendrán en la misma tonalidad, se mantendrá en rojo, nadie podrá recobrar las actividades que iban a irse poco a poco cambiando de color, y según el cambio de color que se le otorgue a cada provincia, era la posibilidad de que se empiece a retomar el trabajo. Pero bueno, eso tal parece no se va a dar por lo menos hasta el 26 de abril, según lo que dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Bueno, en esta ocasión tenemos la presencia del abogado Arturo Parra Benítez, con quien vamos a conversar sobre, basados en el mismo tema, la paralización de actividades por parte o como medida de prevención ante el COVID. Esta paralización de actividades, ¿en qué ha derivado? Ha derivado en que muchas empresas no trabajen, no laboren. Hay cierta, hablábamos de un rubro de un 100%, casi un 80% no está trabajando y el resto está trabajando en una especie de teletrabajo, pero no todos tienen ese mismo sistema. Y esta ausencia de labores ha provocado que en algunas empresas, el 6 recordamos el 6 de abril, una empresa de Quito despidió a sus trabajadores basado en el artículo 169, numeral 6, donde que por fuerza mayor se debe cerrar. Entonces despidieron a bastantes personas. El lunes 13 de abril también ocurrió con unas empresas, tanto en Guayaquil como en Quito, y eso se ha venido dando continuamente. Entonces tenemos hoy la presencia del abogado Arturo Parra Benítez, con quien vamos a hablar ese tema, los despidos intempestivos basados en el artículo 169, numeral 6. Además, sobre los arriendos también, que hay personas que arriendan y a quienes también están empezando a tener problemas con los arrendatarios, precisamente porque como no están laborando, no están generando dinero, entonces no se están poniendo al día con sus obligaciones. Y también el uso correcto de los salvoconductos, que es otro tema por el cual han habido numerosos contratiempos. Abogado Parra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a usted y a quienes hacen la Única TV en esta programación de educación de nuestra población ecuatoriana frente al estado de excepción decretado por el gobierno nacional desde el pasado 17 de marzo en el registro oficial 163, por el cual se impuso el estado de excepción que rige en todo el Ecuador por el COVID-19. Esto es el coronavirus que está afectando no solo al Ecuador, sino a todo el planeta Tierra. Y en ello hablamos ya de que tenemos al momento la posibilidad de que se haya un desempleo de unos 25 millones de empleados, de trabajadores en todo el mundo. Asimismo, hay que decirlo, la OIT lo dice aquello, que tenemos ya a más de 120,000 fallecidos por el COVID y tenemos una cantidad considerable de aproximadamente 2 millones de contagiados en todo el planeta. Como ustedes comprenderán, es una pandemia
muy agresiva que está ya en este caso causando muchas muertes y destruyendo las economías de muchos países y en especial en el nuestro. Entonces, esta declaratoria del estado de excepción que la decretó el señor presidente Lenín Moreno y que está en manos de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley interpretativa al numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Les pongo a la vista para las cámaras. Esto fue elaborado por los señores asambleístas para discutirlo y aprobarlo como una ley interpretativa solo del artículo 169, numeral 6. Esto es el que tiene que ver con respecto a en este caso, lo que es el estado actual, donde hay un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, al respecto, debo indicarle que la Asamblea Nacional le corresponde, en primer lugar, hacer la interpretación. Aún no lo ha terminado, está ya el tema bien avanzado, y la Asamblea Nacional es la que tiene que dictar esta ley interpretativa que da un carácter, obviamente, de luces, donde debe dirigirse el reclamo laboral, tanto por los trabajadores como el reclamo laboral de los señores empleadores. Esto genera un estado abogado, donde... Abogado, una pregunta. Basado en eso, casualmente en el artículo 169, esto comprende como causa de fuerza mayor y del cierre total del negocio. Pero muchas empresas aún siguen laborando, pero se han basado en ese principio para hacer los despidos. ¿Qué tanto se puede interpretar esa ley como para que lo traten de manejar de esa forma? Bien, le indicaré que los empleadores que estén trabajando, sea con el sistema o modalidad de teletrabajo, en los casos de labores intelectuales y a su vez también todo que es a nivel internacional, nacional, que se hace, ¿no? Pero aquellos que son obreros, que trabajan en fábrica, es diferente el trato. Ahí no puede haber el teletrabajo porque es fuerza y mano de obra directa. Entonces, en el caso concreto aquí de lo que estamos nosotros viendo es que los empresarios que no se ha paralizado su actividad, tienen su fábrica, sus empresas en funcionamiento, así sea como modalidad de teletrabajo, estarían excluidos del beneficio que pretenden para despedir a trabajadores, como ha dado el caso de Confiteca y otras empresas que han tomado la decisión de sacar empleados de 12, 15 años de antigüedad bajo este pretexto de la conmoción nacional que vivimos por esta emergencia sanitaria. Pero es importante que todos los ecuatorianos sepamos qué es lo que dice en la parte interpretativa de la Asamblea Nacional. Si me permiten, por favor, para ilustrar en la respuesta con la ley, no con solamente mi punto de vista. Dice, artículo 1, interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo en el siguiente sentido. En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. Ojo, cese total y definitivo, o sea, se cierra ese negocio, o sea, que se cayó en desgracia por ruina, falta de recursos, cayó de tal manera que todo no quedó nada para trabajar. Entonces entra en un estado de quiebra. Entonces allí sí se está hablando en casos de caso fortuito o fuerza mayor de que se cierre, sea cese total o definitivo la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica, una empresa o una persona como cualquiera de nosotros, el patrón. Esto quiere decir, estoy leyendo lo que dicen los asambleístas, esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por los medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos, o sea, no puedan ni por teletrabajo realizar esa empresa. Entonces ahí sí está completamente constreñida, no va a poder levantarse y realizar su actividad y estaría en una etapa de quiebra o ruina. Entonces le dan esa salvedad de que no estaría más que solo para los que están en condiciones de que se cierra completamente su actividad y caen en ruina. Dice a continuación, también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de la autoridad competente de la realización de la actividad en particular derivada de caso fortuito o fuerza mayor. Esta imposibilidad que se habla de que la autoridad ha dispuesto, ¿quién es que ha prohibido en este momento que no se vaya a trabajar? El Estado ecuatoriano a través del presidente de la República que declaró el estado de excepción. Y en este caso, la Corte Constitucional ha balizado y ha dicho que es pertinente el estado de excepción.
y lo ha ampliado en el tiempo que estaba previsto, entonces por el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a generar consecuencias no solo para el trabajador, sino también para lo que es a nivel de arriendos de locales, para las personas que tienen este caso de inquilinato, trabajadores que viven así en locales alquilados, ya tienen un mes y más que no pueden pagar sus arriendos por falta de recursos. Y también, obviamente, el caso que estamos nosotros viendo de que se puede todo el mundo aprovechar para desalojar y sacar a los trabajadores. Entonces, en este sentido, los asambleístas dictaron parte. A continuación dice en el siguiente inciso, cuando con la finalidad de mantener una parte del negocio, el empleador se vea en la obligación de cesar una línea o unidad de negocio específico derivado de la actividad principal como consecuencia del evento del caso fortuito o fuerza mayor, se entenderá como imposibilidad parcial. O sea, tiene varias líneas de negocio el empleador y de pronto unas mantiene y otras las cierra, por decir productos diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso se le está indicando de que sería como imposibilidad parcial, pudiendo únicamente terminar las relaciones laborales que existan en esa parte específica del negocio que será cesado. Solamente esa partecita sería la que estaría cesándose parcialmente un tipo de esta naturaleza. Va a continuación, dice el inciso siguiente, no será aplicable esta figura si el empleador mantiene la actividad económica de su negocio al momento de terminar la relación laboral. O sea, sigue trabajando el empleador y en ese momento decide cerrar su negocio, entonces aquí lo están considerando. Aun cuando se utilicen modalidades de teletrabajo o con un número reducido de trabajadores, a excepción de lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de cese de líneas o unidades de negocio específicas, se considerará en este caso que no es aplicable. O sea, el empleador no puede despedir a ningún trabajador. Clarito, no puede despedirlo si es que sigue trabajando la empresa con teletrabajo o también en el caso de que trabajen con menos trabajadores de los que antes tenía. Si tenía 100, ahora trabaje con 25 o 50. También eso no le da posibilidad a beneficiarse de un caso fortuito ni de fuerza mayor. Finalmente, el siguiente inciso dice, tampoco será aplicable esta figura cuando el cese total definitivo de la actividad económica se realice por simple voluntad del empleador y no como consecuencia directa del caso fortuito o fuerza mayor. Lo cierra el empleador y dice, yo cierro mi negocio, punto, aprovecho una vez que está este coronavirus. No le van a permitir. Eso ya sería un despido intempestivo y en caso que hubiera sindicato, hasta puede llegar a un conflicto colectivo. Entonces, en el caso de personas jurídicas, esto implicaría que deben seguir las condiciones previstas en el Código del Trabajo para los casos de liquidación de negocio que involucra el pago de bonificaciones. Ojo, tienen que pagar todo lo que corresponde a bonificaciones e incluso indemnizaciones por incumplimiento, por despido intempestivo, situación y naturaleza diferente a lo previsto en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. La carga de la prueba, en caso de que mande el empleador, están haciendo esa modalidad, mandan a despedir a la Inspectoría de Trabajo y le dicen, lo despedimos a todos estos trabajadores porque nosotros tenemos el coronavirus y ya no hay ventas ni salidas de la mercadería, etc. Entonces tienen que ellos justificar en forma documentada, bien explicado, porque eso le van a correr traslado al Ministerio de Relaciones Laborales y también al trabajador, al menos en empresas grandes, al comité de empresa o en su defecto al sindicato que hay varios sindicatos, ahí también se maneja en ese sentido, comité especial. Entonces, en este caso, señores, la interpretación dentro de un litigio, la carga de la prueba le corresponde al patrono, al empleador, más no al trabajador. El trabajador dice, yo voy a seguir trabajando y porque legalmente estoy dentro de una empresa que no se ha perjudicado, parcialmente se paró por el coronavirus, pero las máquinas todas están funcionando, sí sirve. Entonces, en ese sentido, no le van a permitir al empleador a que así ponga su pedido de despido, no le van a aceptar el Ministerio del Trabajo. Entonces, esta disposición, señores, a todos los que nos están aquí siguiendo, este es un proyecto de ley interpretativa del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, dictada por este caso especial y depende de los señores asambleístas en los próximos días aprobar ya esto, pero también hay que ver el principio de la seguridad jurídica y el tiempo que se demore porque es una ley interpretativa, entonces se la puede tomar en consideración con efecto
del tiempo para acá. No olvidemos que se cerraron todas las actividades a partir del día 16 de marzo y hoy día estamos ya 17 de abril. Estamos hablando de un lapso de tiempo considerable. Entonces los asambleístas tienen que apurarse para hacer que se apruebe estas reformas o la ley interpretativa del numeral 6 como alcance. Con esta aclaración inicial, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ya, ok. Basado en eso, sí, basado en eso, estaba una solicitud o estaban planteando la posibilidad de la reducción de horas, reducción de la jornada laboral para que ya no sean las 40 horas, sino solamente 30, para que se empiecen a ver como convenios entre el empleador y el empleado. Sabemos que bueno, fue derogado, no pasó la idea, pero ¿qué posibilidad existe, real y tangible, de que entre los empleador y empleadores, empleador y empleados, lleguen a un acuerdo o deberán ellos esperar y someterse a lo que decida la Asamblea Nacional? Bueno, para mi opinión, si la Asamblea Nacional hace este proyecto de ley interpretativa y lo hace aprobar inmediatamente y pasa al ejecútese del presidente de la República, ya sería una ley que tiene que, en este caso, acatarla todos los actores en la relación laboral, empleadores y trabajadores, las autoridades, los jueces para imponer sanciones. Entonces, en este caso, y también cuando tengan que dar de quiebra a una empresa. Entonces, esta interpretación que la hace la Asamblea Nacional por mandato de la Constitución es obligatoria. Entonces, el presidente tiene que esperar que salga esta ley interpretativa del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo para que pueda tener digamos, el derecho del trabajador para reclamar cuando parcial una empresa está trabajando y quieran cerrarla del todo. Entonces, para eso está ya previsto las salidas para que no haya esas leguleyadas. Entonces, sí pueden hacer un acuerdo entre las partes, entre empleador y empleado, si puede haber, para evitar esos despidos masivos y también para disminuir las horas de trabajo o en su defecto, no sean 40, pueden ser para aumentar o sea, han perdido tiempo. Entonces, que no sean 40, sino que sean, por decir, unas 48 horas más, no las 40. O sea, todo depende de, según el tipo de empresa, qué es lo que le afecta y qué es lo que le beneficia. Entonces, para evitar esos despidos masivos y disminuir las horas de trabajo, consecuentemente también pueden pedir algunos la baja de la remuneración. Como yo he tenido conocimiento aquí que hay unas bananeras que están pidiendo que le rebajen el 20% de lo que ganaban los trabajadores en las bananeras. Entonces, por eso le explico, todo depende de que las partes, empleador versus empleados o trabajadores, hagan un acuerdo, sentarse en cada caso específico a llegar a un acuerdo que solucione el tema. Eso sí se permite, pero para que dé posibilidad a que los empleadores no despidan a todo el mundo, tiene que primero el trabajador pedir que sus asambleístas que dieron el voto le aprueben esta ley interpretativa, porque de lo contrario no tendrían ningún sustento legal más allá del mandato constitucional, que todas las leyes, y de manera especial el indubio pro labore, la ley se interpreta a favor siempre del trabajador y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo establece que es obligación de todos los gobiernos defender a los trabajadores, que es la parte más débil de la relación laboral, y en el caso de un trabajador que pierda su trabajo, tiene que ser indemnizado. Y aquí quieren los empleadores no indemnizar, sino sacarle simplemente los valores que corresponderían a un acta finiquito. Por otro lado, también hay los casos de que... Abogado, Sí, un ratito. Vamos a responder unas preguntas de parte del público porque hay personas que están escribiéndonos a la página. Juan Diego Rendón Pilco pregunta sobre que hay una empresa en la cual están trabajando, ya llevan 2 meses sin pagos y mientras la empresa continúa en sus labores. ¿Qué pueden hacer? Bien, por el momento pueden los trabajadores hacer el reclamo que corresponde, esto es, según el tipo de modalidad de la empresa, pueden hacer el reclamo para que el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo que se llama ahora, proceda con inspectores a exigir de que ellos paguen, porque si los tienen trabajando, aún en riesgo de ser contagiados por el coronavirus, tipo de relación laboral que no hay paga, ahí está incumpliendo uno de los requisitos que es a la remuneración, de que paguen la remuneración por su trabajo. El problema es, en cambio,
aquellas empresas que no están trabajando en ningún modo. Entonces, esas son las que quieren beneficiarse de que pueden pedir despidos y terminar ya las relaciones laborales. Pero en este caso que me acaba usted de hacer la pregunta, está trabajando la empresa, normalmente lo que hace es no pagar porque no tienen tal vez liquidez en la empresa. Entonces, sí hace falta una línea de crédito que tienen que darle a todas las empresas para que no caigan esas fuentes generadoras de empleo. Eso hay que también tratarlo en acuerdo con las partes, pero el pago por haber estado trabajando ya los 2 meses más o menos que ustedes, ahí sí tienen que hacerlo el pago porque está trabajando la empresa, lo que no ha hecho es pagarle. Tiene que haber un acuerdo con los trabajadores. Hasta ahí sería la respuesta para esa pregunta. Ok. José Cristóbal Sosa Cabeza pregunta, abogado, en el caso de que yo no coja mis vacaciones, pero me debían las vacaciones del año pasado y las de este año, como he trabajado el mes de abril, no me van a pagar, pero recibiré algo de las vacaciones. ¿Está bien puesta esa figura que quieren hacerle ver al señor Sosa? Bueno, las vacaciones solo le dieron de manera especial en el sector público, parcialmente, de que ya se acojan las vacaciones. El caso del municipio de Naranjal, usted puede ver, solo suspendieron la actividad laboral con la mayoría de los empleados y trabajadores, a excepción de los que estaban en áreas estratégicas como aseo de calles, agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, y jefes departamentales. Entonces, le pongo un ejemplo. No es lo mismo en cada empresa, hay que analizar cada caso en particular. Este, Lamentablemente hay que decirlo, en eso también se juega un poco la viveza criolla. Y yo pediría que en este caso, para los que están hablando de las vacaciones también son irrenunciables y no y las pueden compensar si el trabajador, si la empresa necesita que no se vaya el trabajador. Y aparte de eso, no la puede acumular más allá de 3 periodos de año, ¿no? Entonces, en ese sentido, le diría que el señor, si le quieren declarar que se acoja como que es periodo de vacación adicional a sus 15 días, es otra cosa. Pero los jueces en materia de función judicial, jueces, secretarios, fiscales, todo lo que trabaja en la función judicial, en la parte que nosotros manejamos, a ellos les han dado obviamente una suspensión hasta de los términos y todo, y están todos en sus hogares, la mayoría, haciendo teletrabajo, unos y otros no. Entonces, la situación es un caso medio que hay que ver cada caso específico, o sea, no podemos hablar en general para todos. Cada trabajo intelectual diferente al trabajo de fuerza, de mano de obra, que sería el trabajo del obrero, del trabajador agrícola, etcétera, en las fincas, haciendas, etcétera. Entonces, en este caso, si tiene una vacación el año pasado y no las ha gozado, y en este momento le digan, señor, gócese de las vacaciones porque estamos con el coronavirus, no le corresponde que se le imputen la temporada del Pero coronavirus tendría que como vacación. pagárselos, tendría que pagárselos. Tiene que, tiene que pagárselo, es obligación pagarlo porque sería ya una viveza criolla y sí pasarle la cuenta como que desde el 16 de marzo para acá que ya se dispuso en este caso la cuarentena y el estado de excepción fue más agresivo y estamos paralizados desde esa fecha hasta la parte acá. Entonces, no es vacaciones, porque está corriendo también en juego la vida de ese trabajador. O que tenga un familiar en su casa, ¿y quién se dedica a cuidarlo, a curarlo y a llevarlo si no es el mismo trabajador que tiene que estar cerca de su esposa, de sus hijos? Entonces, y si el mismo trabajador puede correr riesgo de morir también, entonces las vacaciones tienen que pagarlo. O sea, hay que ver las cosas, no solamente han muerto Abogado, empleadores también. Sí. abogado, una pregunta. Mira, más o menos yéndonos nuevamente con respecto a lo que le comenté hace un momento, como dice Carlos Osorio, como el caso de EDESA, donde que fueron desvinculados 30 trabajadores, eso fue el 6 de abril, basados en el artículo 169, literal 6, ¿qué pueden hacer o qué tendrían que esperar esos trabajadores de ahora en adelante? ¿Tendrían que imputar ya las denuncias respectivas? Bueno, en este momento le diré que ese caso han sido ya puestos como ejemplo y con lupa lo están manejando tanto asambleístas como el mismo Ministerio del Trabajo con su equipo legal, porque están viendo cómo han fundamentado los de DESA, como también los de Confiteca, para despedir justamente a los empleados que tienen más de 12 a 15 años. Entonces, hay ahí, como digo, un afán de aprovecharse de la conmoción social que genera el coronavirus y avispados también se quieren dejar afuera a los trabajadores. Pues en ese sentido, toca al ministerio, porque siempre se habla del indubio pro labore, siempre tiene que interpretarse a favor del trabajador,
en eso hasta la Constitución de la República, en su artículo 33, establece que el trabajo es un derecho y un deber social y es fuente de realización personal y base de la economía. Entonces, no se puede aquí dejar que personas que quieren eludir ciertos pagos manejen un discurso que no va de acuerdo a la ley. Hasta ahí sería la exposición. Ok, Juan Rendón Pilco habla sobre que es la empresa la que les deben los 2 meses, sería la empresa que está a cargo de la construcción del plan maestro de agua potable, que no les están, no les han querido, todavía no les quieren pagar, eso es lo que sostiene, que están como que tirándose la pelotita entre el contratista y la empresa municipal en este caso, que sería la otra contraparte y que son los que no le están todavía no salen avanti con esos valores que sostiene aquí nuestro amigo Rendón, Bueno, que ese no les han caso no, cancelado. para mí que no, sí, para mí que ese caso no sería muy aplicable a que se ponga como causal de no pagarle en que está el coronavirus, dado que la adjudicación del proyecto del agua potable, la nueva planta de 14 millones para el Cantón Naranjal que dejó el anterior gobierno y en este caso municipal, tenía que haberse entregado en enero 31 de este año 2020 y el coronavirus aparece ya en todo en su fuerza a partir del mes de marzo. En febrero comenzaron los movimientos, pero o sea, estamos hablando que la obra tenía que haber sido terminada el 31 de enero del año 2020. O sea, no le toca al periodo de aquí del coronavirus. Entonces, estamos hablando que este caso es vinculado a un proceso de conmoción social que es el estado de emergencia que sigue vigente. Entonces, ya hablaremos más adelante sobre el tema también de los locales comerciales y los efectos de los arrendamientos para que ustedes más o menos se ubiquen que hay que tratar la relación laboral diferente con la relación del inquilinato y en relación a lo que tenemos que ver, en este caso está muy en boga, que los trabajadores están prácticamente la mayoría temiendo perder sus fuentes de empleo porque algunos no tendrán para contratar abogados. Para eso entonces las organizaciones de trabajadores tendrán mucho que hacer, pero una vez que ya pase esta pandemia, porque se han muerto bastantes empresarios, patronos con el coronavirus en el tema relacionado a su edad y por ende de los de tercera edad mayormente, y entonces esas personas que usted puede ver en los obituarios del diversos periódicos que salen que han muerto, eso también va a cambiar el organigrama de las empresas porque entran los herederos nuevos, hijos, etcétera. Entonces, esas empresas van a tener nuevos directivos con otras nuevas ideas y también va a haber abogados patronales como abogados también que defenderá la tesis de los trabajadores. Y ahí está el gobierno que tiene que poner en el medio y poner las cosas en orden. Entonces, en ese sentido le diré, no tiene nada que ver el caso de la planta de agua potable, la viveza criolla, sostener que no está en el coronavirus y no le pueden pagar. No, desde el año pasado no le han pagado a los trabajadores casi a mediados del año, ni hasta fin de año, y muchos de ellos no han cobrado y otros solamente un pequeño anticipo no me han dado. Entonces, eso es ya un tema de sanción que tienen que hacerle aplicar los trabajadores, sea unidos en grupo o cada uno individualmente haciendo su denuncia en la Inspectoría de Trabajo. Es cierto que ahorita está todo por la conmoción social, no se puede ingresar a algunos establecimientos, o sea, establecimientos públicos, por ejemplo, en la Inspección de Trabajo, porque están los trabajadores manejando el trabajo desde su casa para evitar el contagio y muerte de muchos de ellos. Pero eso es otra cosa. Pero por favor, los reclamos, los derechos laborales son irrenunciables, imprescriptibles en esa parte, digamos, porque estamos hablando de cobrar un valor que no tiene nada que ver con el tema del COVID, el caso de la planta de agua potable. Es diferente el asunto. Ok, Gracias. abogado, bueno, manifestándonos sobre todo en esta temporada donde que ya se debía cancelar en algunas empresas el pago de las utilidades. Casualmente, Juan Edwin menciona, dice, buenas noches, ¿qué pasa con las empresas que ponen como pretexto al coronavirus, nuevamente a la pandemia, y no pagan las utilidades? Bien, para eso ya se dispuso la semana que terminamos, justamente ya se dispuso la obligación de que se tenía que pagar en este caso las utilidades del 10% en general y el 5% adicional para las cargas familiares, es decir, el 15% de las utilidades de la empresa. Todo eso se liquida siempre y se debía hacer pago hasta el 31 de marzo. Pero bueno, de todas maneras hay que decirlo, le han dado un alargue, pero ya hasta la semana anterior debían haber terminado de pagar los empleadores y
depositarle directamente en cada una de sus cuentas de sus trabajadores. No necesitan que vayan ni siquiera a firmar en cada uno de sus sitios de trabajo ni a las oficinas de los empleadores. Eso es directo, desde simplemente le envían en cada una de sus cuentas bancarias y cada quien tenía que sacar sus correspondientes utilidades en el porcentaje que corresponde. Así que por ese lado le diré, tiene que haber sanciones de parte del Ministerio de Trabajo ya una vez que pase esta conmoción social a las empresas que se han quedado alegando de que no tienen liquidez, pero sabemos que esto le cogió recién el mes pasado, la paralización fue exactamente el 17 de marzo. El 16 ya fue conmoción nacional, pero el día 17 comenzamos hasta la fecha con toques de queda, con el tipo de aislamiento y todo lo que ha dictado el estado de excepción. Entonces, no confundamos lo uno con lo otro para que mantengamos la sobriedad del análisis jurídico. ¿Alguna otra pregunta Abogado. para seguir? Sí, ok, abogado. Bueno, dentro del mismo plano, ¿qué es lo que pueden hacer o a dónde puede... ¿No escucha? ¿Aló? ¿Sí me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo sí me escucho. ¿Sí me escucha? Darío. Sí. Se quedó en silencio el teléfono. Bueno, estamos... Bueno, mientras tanto estamos con una falla técnica, ya la van a regularizar. Estamos en estos momentos hablando sobre el tema de los negocios y los empleadores. Cómo cierto grupo de empleadores estarían utilizando el artículo 169, literal 6 del Código de Trabajo para despedir a ciudadanos, y eso es lo que nos estamos hablando en estos momentos con el abogado Arturo Parra Benítez, quien nos está manifestando y guiando un poco del cómo se deben hacer, qué parámetros se deben seguir. Está anunciando que está una regularización del artículo 169 en la Asamblea, en donde se va a llegar a una especie de acuerdo para ver si aplica o no ese detalle. Abogado, ¿ya me escucha? Abogado. A ver, estamos aquí manteniendo la permanencia para que nos diga si está escuchándonos, porque hubo un pequeño corte técnico. Adelante, le escuchamos. Sí, ya le estoy escuchando bien. Ok, abogado, como decíamos hace un momento. Si le puede subir el volumen para acá para tener efecto de escucharle también lo que usted habla, por favor, para las preguntas. Ya, ok. Ya. Al técnico para que nos dé audio. Audio, ok. Listo. Abogado, hablan sobre que las empresas no escuchan. ¿Sí me escucha? ¿No? ¿Aló? Un poquito para ver si nos puede. Es que no escuchamos más, que está muy bajito el volumen del audio de allá de ustedes. ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿No me escucha? A ver, espérame un momento. Es para escucharle la pregunta. Yo puedo hacer la exposición, pero necesito la pregunta que se escuche. Sí, ¿me está escuchando bien, abogado? ¿Sí me escucha, abogado? Está aquí prácticamente inaudible, no se escucha casi nada. No se escucha, hay un problema de audio. Ok, ya lo vamos a corregir, ya vamos a pasar el corrector con nuestro compañero. Mientras tanto, continuamos nuevamente con los ciudadanos, manteniéndolos al tanto de qué es lo que estamos tratando en estos momentos. Estamos tratando sobre los despidos intempestivos, sobre las empresas, ciertas empresas que se están acogiendo al artículo 169, código literal 6 del Código Laboral, por el cual mediante se están efectuando despidos, y si esto pasa, ¿qué es lo que se podría hacer o a qué instancias podrían apegarse los empleados para que sus derechos sean respetados? Nos manifestaba el abogado que existe están haciendo una reforma, precisamente ese artículo, para que no se conlleve de la forma que la estarían tratando, que no la estarían arreglando, para que se pueda modificar y exista un común acuerdo tanto con los empleados y los empleadores. Hace un momento manifestó el abogado es que si quieren hacer valer las vacaciones y no se las van a cancelar, dice que las vacaciones que no han sido tomadas deben ser canceladas imprescriptiblemente de en qué fecha hayan sido tomadas. De la misma forma,
Si hay alguna empresa que no ha cancelado 2 meses ya a sus trabajadores, debe hacer la cancelación, debe buscar la asesoría legal necesaria, puesto que todo lo que rige, sobre todo con estas nuevas formas y estos nuevos acoples con respecto a los sueldos y salarios, despidos, esto viene rigiendo recién ahora en este mes, que tenemos un mes de paralización. Todo lo que haya ocurrido antes debe ser cancelado, pagado y no podrá ser susceptible ante, basado, por ejemplo, en el artículo 169, en el cual muchos se están basando. También nos manifestó que las utilidades debían ser canceladas hasta el 15 de marzo. En su defecto, han dado una ampliación del gobierno nacional, basado también un poco en cómo está la pandemia, cómo está el estado de excepción, y es hasta el 20 como fecha tope que se deben entregar dichos valores que corresponden al año fiscal anterior y que no tienen nada que ver con este año, que son el 10% para todos y el 5% para los que tengan cargas familiares. Eso es un valor que debe ser entregado ya de forma directa. Sostuvo el abogado, mientras estamos arreglando el dato técnico, sostuvo el abogado que debe ser pagado y depositado directamente en las cuentas, ni siquiera necesitan que las personas vayan o que las personas asistan. Entonces, ya lo tenemos al abogado de nuevo, queremos comprobar si ya tenemos audio. Abogado, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, muchas gracias. Ya está Ok, la parte técnica respaldada. ya, listo, ok. Bueno, empezamos directamente. Hay muchas preguntas de las personas y sobre todo yo creo que todas coinciden en un punto. Lo despidieron del trabajo y prácticamente solamente le notificaron hoy día ya no vas a trabajar más, sin previo aviso, sin nada. ¿Qué deben hacer esas personas? ¿Bajo qué artículos se pueden amparar hasta que todo esto se solucione? Porque obviamente sabemos que por el momento las fiscalías y los demás entes de justicia estarían paralizados. Pero previamente, ¿qué es lo que deben hacer o cómo se deben organizar los empleados? Bien, si me escucha usted, lo que Sí, voy a sí, le contestarle, escucho por bien. favor. Ya, Sí, le escucho bien, le ahí, escucho bien. ya. Sí, Ok, abogado, le escucho bien. en relación, sí, cualquier despido intempestivo que hiciera un empleador, un patrono, sea en haciendas, en fincas o en fábricas o empresas de mayor envergadura, inclusive la de cemento, etcétera, por favor queden claros. Un despido intempestivo no es que pierde derecho alguno, sino más bien el que tiene la obligación de hacer una petición para despido es el empleador, porque el trabajador, en este caso hay que decirlo, él siempre tiene el indulto que labore. Por tanto, no es el trabajador el que tiene que apurarse a poner la denuncia, sino más bien le toca es al empleador que quiere deshacerse del trabajador. Entonces, el que pone la denuncia para pedir un visto bueno, para un despido intempestivo, inclusive, en este caso, darle la apariencia de visto bueno, tiene que hacerlo dentro de los 30 días, el trámite y todo. Si no lo hace, entonces ya se le caduca el derecho para el empleador pedir en este caso el visto bueno y sacarlo de la relación laboral. Así que el trabajador tiene que defenderse en ese tipo de expediente administrativo. Y aún si en caso, en la Inspectoría del Trabajo, le favorecen porque el trabajador no tenga abogados muy competentes, entonces igual va a tener la ventaja de que el expediente de visto bueno, así le decreten de que ya el trabajador queda fuera, él puede plantear el juicio laboral ante los juzgados o unidades en este caso judiciales, de lo laboral. Y en los casos de los cantones, como el caso de Naranjal, ante la unidad judicial civil multicompetente del cantón Naranjal. Entonces, no es que se pierden los derechos, tiene que litigar allí también el empleador y para ello es la situación de demostrarse lo que el empleador diga, pero él le toca, en este caso le toca la carga de la prueba al empleador para despedir a un trabajador. Así que en ese lado, mi punto de vista es frontal. No es una carrera,
pero a quien quiera deshacerse le toca es al patrón, al empleador. Cuando pase esta conmoción, este estado de excepción, algún trabajador quiera plantear una acción de tipo de que le han demorado en pagar alguna cuestión vinculada o lo han despedido, también puede hacerlo para que sea ingresado nuevamente, presentarle al trabajo y que sea reintegrado al mismo. Así que en general esa es la respuesta que les puedo dar frente a la inquietud que se me hace respecto a este caso que usted lo acaba de preguntar. Ok, abogado, dentro del parámetro que usted nos comentaba sobre el hecho de que se quiera o se pretenda llegar a un acuerdo sobre reducir los valores, ¿esta rebaja también aplicaría a los que ganan el sueldo mínimo o es a los que ganan sobre el sueldo mínimo? Bueno, en cierto modo, usted sabe que la remuneración básica unificada está fijada actualmente en $400 para el presente año 2020, desde enero para acá. Del año pasado estaba en menor proporción, 394. Entonces hay que decirlo que lo que se podrían convenir con el empleador es una forma de arreglo económico, la liquidez, para no quebrar esa y no quedarse sin el trabajo definitivo. Todos pueden llegar a un consenso para que se reduzca el número de horas de trabajo, supongamos, y ya baja un poco también. Puede también proponerse un arreglo económico para que los pagos se hagan ya no en el monto establecido, sino hasta que haya liquidez, con tal de que el trabajador nunca pierda, eso sí, no puede menoscabarse sus derechos adquiridos. Así que por ese lado, tienen que sentarse a conversar, sentarse a resolver sus diferencias. Empleadores tendrán ahí sí, si hay sindicato o un conflicto colectivo o un comité especial, y si es individual, el trabajador también puede hacer un reclamo con varios trabajadores que sean de la misma empresa contra el mismo empleador, en el caso concreto de que no les estén pagando su sueldo. O sea, pueden hacer un reclamo colectivo, varios, diciendo así cuánto les toca recibir a cada uno, que se hace una demanda grupal. Así que sí se permite esos casos así puntuales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, abogado, bueno, ya dejando un poco al lado el tema sobre los despidos intempestivos, usted mismo... Sí, yo le estoy escuchando bien. Todo, ya dejamos un poco claro y un poco de luces a las personas. Ya saben, los empleados no se dejen sorprender, por así decirlo, con respecto... Si se puede sacar los auriculares porque no le escucha acá. Sí, no, yo sí le escucho, yo sí le escucho. Yo sí le escucho. ¿Usted me escucha? No, de nuevo. Bueno, nosotros estamos ya dando respuesta, pero no escuchamos la voz de nuestro entrevistador. Ya. Huguito, por favor. Una falla técnica. Sí, una falla técnica. Ok, bueno, lo que estábamos haciendo un breve resumen sobre... A ver si hace un pequeño corte comercial y enseguida volvemos para que nos ayude a... Ok, bueno, lo que estábamos nuevamente con una fallita técnica con respecto a el audio con el abogado. Pero bueno, lo que nos ha sabido manifestar es que por abajo del salario mínimo no deberían haber ningún tipo de acuerdo, salvo que no se cumplan las horas de trabajo. Recordemos que había una propuesta de reducir la carga laboral, que no sean 40 horas a la semana, sino que sean solamente 30. Obviamente, si son 30 horas, querían acomodar ese pago a las 30 horas, porque las 40 horas, los $400 o el salario mínimo estaba pegado a las 40 horas. Si son 30 horas, habrá un reajuste. Eso es lo que estaban planteando inicialmente y es lo que está la ley interpretativa, y ese ajuste es el que le quieren hacer al artículo 169, literal 6 del Código Laboral. Todavía, y todo esto está en manos del legislativo, todavía estaríamos esperando a ver qué nos pueden decir, qué aprueban, qué no aprueban, qué corrigen, porque eso es lo que estaba manifestando el abogado, que está en manos de la Asamblea y la Asamblea tiene que decidir sobre este tema. Y vamos en estos momentos a ingresar sobre el tema de los arriendos. Recordemos que según la ley del inquilinato, si ya se vencen 2 meses de renta, tienen que, en este caso el arrendatario,
puede pedir el desalojo de la persona o del arrendador. Pero recordemos que en una cadena nacional a inicios de semana, el presidente de la República, Lenín Moreno, sostuvo que se garantizaba la permanencia de las personas, pero a partir de el estado de excepción. Esto quiere decir que las personas se podrían amparar en este mandato de la Constitución, en este decreto, si es a partir del mes de marzo y ahora en este mes de abril. Pero si hay personas que deben febrero, eso es susceptible a una interpretación, y eso es también lo que estaba sosteniendo hoy el presidente de la República. Sugirió a la Asamblea que se haga una modificación momentánea sobre la ley del arrendamiento, del inquilinato, para que las personas puedan cancelar un 20% de la renta para que se puedan mantener dentro de los diferentes casas o locales comerciales, tiendas. Y bueno, entonces ahora todo eso está en vista nuevamente de la Asamblea. Ya vamos a ver si tenemos el retorno con el abogado. ¿Tenemos el retorno con el abogado? Abogado, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Había una pequeña falla técnica, pero ya la superamos. Ok, listo. Bueno, entremos ahora en el plano del arriendo, de los arrendatarios. Ok, según hay no recuerdo el artículo en sí, pero de la ley del inquilinato sostiene que si un arrendatario se demora 2 meses impago, el arrendador puede pedir la salida de esta persona. Pero sí, estaban sosteniendo que... Ya, eso sostenían que imperaba el decreto del presidente que no podían ser desalojados desde la fecha del estado de excepción. Esto quiere decir desde el 15 de marzo. O sea que las personas que deban febrero también, estas personas sí pueden ser desalojadas. Bien. En relación al tema sobre los trabajadores que tienen también con respecto a quienes trabajan en una empresa o también hacen venta de productos de una empresa determinada, ¿no? Almacenes, etc. Debo indicarle que la ley de inquilinato en su artículo 30 efectivamente considera que es una causal de, en este caso, dar por terminado el contrato de arrendamiento cuando el inquilino, el arrendatario, debe más de 2 cuotas o 2 cánones de arrendamiento, o sea, 2 meses. Entonces, sí puede plantear la demanda, pero el detalle es que en este momento cualquier abogado no puede plantear ninguna demanda porque está en la función judicial desde el día 16 de marzo. Se dio que se suspende todo término y se suspende toda actividad judicial. Por tanto, no pueden plantear ninguna demanda, ni el arrendador, el dueño del local o el propietario, ni tampoco el inquilino ser demandado, ni tampoco puede él ejercer derecho alguno porque está todo paralizado la función judicial. Punto 1, o sea, el cuco no hay ahí porque en realidad con el actual sí se puede, se acuerda el artículo 30, plantear esa como causal. Pero para ello es que el presidente Lenín Moreno, el pasado de abril, hizo una exposición de que va a plantear una reforma en tal sentido como presidente para que todos los contratos de arrendamientos, en el caso concreto de los inquilinos, no los voten de la casa. Aquí en Naranjal tenemos bastantes personas que ocupan casas tanto nacionales como extranjeros, especialmente ecuatorianos y venezolanos, y un poco menor grado colombianos y peruanos que trabajan en Naranjal. Entonces, aquí hay también negocios que no tienen ningún tipo de venta ni han podido, porque el estado de excepción les prohíbe que, por ejemplo, gabinetes de belleza, todo lo que es almacenes que no son de productos alimenticios, estén cerrados. Entonces, ¿qué pasa? El dueño del local va a quererle cobrar todo el mes de marzo y el mes de abril que va discurriendo. Entonces, el proyecto del presidente Lenín Moreno es de que se dicte una disposición que durante el periodo de emergencia, del estado de excepción, de la emergencia sanitaria, y hasta 60 días después, o sea, todavía 2 meses más, que salga ya, se termine el estado de excepción, no se obligue a sacar a ningún
inquilino que esté debiendo los cánones de arrendamiento. Todos sabemos que nadie tiene plata en la mano ahorita, ni el inquilino, ni en este caso, ni el dueño de casa, salvo que él puede decir, se me va porque no me ha pagado, pero sabemos que puede morirse el dueño de la casa o el inquilino porque el coronavirus no hace excepción. Entonces, en ese sentido, hay que dejar las cosas bien en claro. Hay una reforma, digamos, hay una situación de salvedad. No es lo mismo locales para casa que locales para alquiler de locales comerciales. Aquí vemos algunos almacenes que están cerrados. Entonces, ahí se puede aplicar el artículo 23 de la ley de inquilinato, que establece que se puede pedir una rebaja por causal, en este caso, de las cuales el arrendatario no es responsable. Eso lo dice específicamente el artículo 23 de la ley de inquilinato, en donde permite que no es culpa del arrendatario, o sea, del inquilino, que el Estado le ordene que esté cerradas las puertas. O sea, veamos las cosas por el lado lógico. El dueño de casa quiere cobrar su mes, pero vayan a ver, pues, esos almacenes de venta electrodomésticos, de motos y todo, no pueden vender porque están obligados a estar cerrados. Las autoridades de Naranjal han ido a cerrarle con policías, militares y todo. Entonces, no es culpa del dueño local y no va a estar pagando el arriendo si no tiene, ¿qué? El circulante, pues, el inquilino. No es que no ha trabajado ni siquiera para pagar el arriendo, como vulgarmente se dice. Entonces, ni los restaurantes porque los dejan cerrados ya que no pueden tener aglomeración de gente. Entonces, en este caso, ahí sí, solo para locales comerciales, de acuerdo al artículo 23 de la ley de inquilinato, se puede, en este caso, plantear un tipo de tratamiento diferente para con los dueños de casas. Y para ello es que el presidente Lenín Moreno ha dispuesto que se remita para estos casos así, se remita a la Asamblea Nacional para que también se incluya esta problemática de los casos de arrendamiento, porque las personas están preocupadas, viven en cuartitos o cuartos grandes o locales comerciales y no le han sacado provecho en el mes de marzo ni lo que va en este mes de abril. Entonces, ¿cómo van a pagar un arriendo si no han sacado ni siquiera ni para el arriendo? Entonces, esa es la interpretación que tiene que dar la Asamblea Nacional también. Estaríamos esperando para los próximos días, que lo tienen que hacer ojalá en esta semana, que den el carácter de urgente y se trate el tema en la brevedad posible con los asambleístas. Por ese lado es la respuesta que le doy. De allí sí, por favor, que queden claros. Puede haber un acuerdo entre el dueño de casa con el inquilino, pero tienen que hacer contrato por escrito, no de boca. ¿A quién le sirve el contrato de arrendamiento? Generalmente más al dueño de casa, porque si no hasta pueden tener problemas futuros. Hasta puede ser que el inquilino un día traiga, en lugar de mercaderías, traiga ahí una droga. Entonces, para eso tiene que tener por escrito el contrato. Entonces, tiene que hacer todo acuerdo por escrito, no de boca. Entonces, para que quede constancia por escrito de que han llegado a un acuerdo de que si tocaba pagar, hablemos, $300 de un arriendo y no trabajó todo el mes, pueden hablar con el dueño de casa que en tal caso magistral le coja unos $100, aunque sea, ¿no? Bueno, depende cómo sea la propuesta. Y si no, si le quiere dar la opción de que no cobra nada por el mes que no ha trabajado, perfecto. Eso es que está en el corazón del empleador, que Dios le sepa bendecir porque le está dando un trato diferente a una persona que no ha podido sacarle provecho al arrendamiento de su local. Entonces, ahí sí, tienen que llegar a un acuerdo, inquilino versus el arrendador, para efecto de que en ese acuerdo se dé una solución, pero quede por escrito, por favor, para que entonces se respete ese acuerdo. Y si tiene que pagar después, asimismo, en cuotas, algo pequeño y lo puede prorratear, como están haciendo con la superintendencia de bancos para los casos de tarjetas de crédito, los créditos que tienen para créditos de inversión, etcétera, de consumo. Entonces le van a no tomar en cuenta el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo. A partir de junio van a hacerle el cobro y lo pueden prorratear, dice, a ese nivel de los bancos. Entonces, así mismo se puede hacer algo similar, no tan igual, pero algo similar con el caso de la ley de inquilinato. Así que esa es la respuesta que les puedo dar respecto a esta pregunta que se me ha hecho sobre cómo hacer con los inquilinos y con sus arrendatarios o los arrendadores con respecto a locales que no los han podido usufructuar porque ha estado cerrado por orden del gobierno, por el estado de excepción. No ha sido por voluntad ni del inquilino
ni del dueño del local, pero si se ajusta al artículo 23 del inquilinato, puede pedir la rebaja. No se dice que no pague nada, pero sí se habla de una rebaja por esta, porque el inquilino no es el responsable de haber mantenido ese local cerrado, sino viene a ser el Estado ecuatoriano. Hasta ahí la respuesta a la pregunta. Ok, abogado. Bueno, casi yo creo que esta pregunta de aquí, bueno, está un poco envasado en lo que es, por ejemplo, hoy el presidente Moreno propuso a la Asamblea que los inquilinos paguen el 20% del arriendo para no ser desalojados. Supongo que esto de aquí igual entraría dentro del plan y la ley que expidió ayer como un proyecto para afrontar esta crisis donde que van tanto reajustes en la ley laboral y en la ley del inquilinato para precautelar empleos y arriendos. Estos son lo que estaría manejando actualmente el gobierno o bueno, la asamblea, eso es lo que tendría que decidir. Sí, exactamente, porque hay dos anteproyectos que ahora son elevados ya en calidad de proyecto, la de ordenamiento de finanzas públicas, que es una, y la otra es de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Son dos proyectos de ley que se están enviando a la Asamblea y ya se han dado para que la Asamblea se pronuncie y le dé el trato de carácter de urgente. Entonces, no se olvide que la economía queda bien en crisis, la economía ecuatoriana, todo el mundo quedamos prácticamente en un estado de liquidez y el Ecuador se necesita capitales. Entonces tiene que ordenarse las finanzas públicas para que no sigan por la vía de endeudamiento, sino por la generación de empleos. Tenemos que evitar que haya masivo despido de trabajadores porque son familias que no van a tener después ingresos para nada. Tiene una recesión mundial con la caída del precio del petróleo, etcétera. Entonces, hasta los volcanes están erupcionando hasta en el Ecuador y en otros países. Entonces, disculpe que le diga, es el momento en que todos tenemos que ceder algo para que lleguemos a un consenso y mediante diálogo y los asambleístas hagan su trabajo para humanizar las leyes en este momento de crisis que vivimos todos los ecuatorianos. Así que ese es mi punto de vista al respecto. Ok, bueno, ya para finalizar, con respecto a los salvoconductos, hay muchas interpretaciones con respecto a eso. Hay que las autoridades, sobre todo los vigilantes, los militares, los policías, sostienen que se ha emitido de una forma desordenada porque lo pueden bajar metiéndose en la página del Ministerio, creo que es de Movilidad. Y el problema está en el aval. ¿Quiénes pueden portar el salvoconducto y quiénes no? Bien, el protocolo expedido para los salvoconductos es para que, bueno, ha sido emitido al comienzo de este estado de excepción a fin de que no se paralice la transportación y producción de alimentos y también lo que es materia de producción de energías, en todo lo que es servicios básicos. Entonces, solo se ha suspendido es transportación de pasajeros para que no haya movilidad y, por supuesto, también se maneje con prioridad el tema de la salud. Entonces, en este caso, todo lo que es de producción agrícola, producción en materia prima para alimentación, etcétera, la población, y no paralizar la exportación de banano especialmente. Entonces, todo esto está generando la que se hagan los salvoconductos, cuyos salvoconductos se los hace en la página web de la plataforma que implementó el gobierno a través del COE nacional. Entonces, usted lo baja, llena para qué quiere y lo hace. Solo tiene para vigencia para, en este caso, en el caso de alimento, para todo el periodo que dure el estado de excepción. No así para casos donde se pide para un paciente, para llevar un enfermo, y ya tenga con su correspondiente, diríamos, orden de traslado para efecto de que no vaya a estar haciendo la ruta de la muerte, de ver dónde encuentra un hospital abierto. Entonces, para eso está el 911. Entonces, hay que decir lo siguiente: en este tema ha sido el salvoconducto de manera especial puesto para que todos los que trabajan en producción no tengan ninguna paralización y puedan circular por las carreteras. Llevan el salvoconducto. No, ya han encontrado que personas están haciendo mal uso de esos salvoconductos, ya lo vamos a analizar, pero en general la ley dice que estos salvoconductos es para que la persona
conductor, empresario, el que tenga la producción de agrícola, los mercados estén abastecidos, para eso se hace, hasta lechero, todos tengan el que lleva pesca, etcétera. Aquí, por ejemplo, en Naranjal están fregados los señores de los cangrejeros, porque no pueden ir a llevar a vender cangrejos en otras provincias, solo Naranjal se consume, está para el consumo local, han bajado el precio hasta de los atados de cangrejo. Pero, en cambio, hay que decir las cosas como son. Las personas que han pedido salvoconductos, algunos han sacado con el pretexto de que van a trabajar en tal cosa y lo que hacen es trabajar de taxi, han llevado pasajeros, hay casos donde han salido que hasta un familiar muerto lo han llevado en los carros. Entonces, para eso ya las Fuerzas Armadas han sido instruidas de que aquel que haga mal uso del salvoconducto estaría incurso en una acción penal y lo van a detener. No pueden hacer mal uso de los salvoconductos. Entonces, para eso está el artículo 282, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que contempla la disposición una pena de prisión de 1 a 3 años. Ojo, de 1 a 3 años. Entonces, no les conviene a las personas mentir en llenar el formulario que se baja de la página web, sino más bien tienen que hacer un buen uso y no pueden llevar pasajeros con finalidad oculta. Algunos han llevado en los vehículos cargados de productos agrícolas y van adentro algunos como pasajeros. Han detenido a esas personas. Entonces quiero que entiendan que hay un toque de queda y allí si no se permite la circulación de vehículos, salvo los que tienen extremadamente salvoconductos bien autorizados. Queden claros, entonces nosotros en este día, para todos vosotros, hasta los periodistas tienen esa sección porque están informando para que la gente en sus casas, donde tienen televisores y en redes sociales, estén enterados de lo que está sucediendo. Por eso también a los periodistas se les ha dado una excepción. A los médicos igual, ellos tienen circulación y se les ha pedido que en cada cantón donde trabajan no se movilicen y se los tenga para que estén en permanente atención, casos de guardia, etcétera, y no se pueda estar utilizando las carreteras cerradas. Hoy la mayoría hubo caos en Guayaquil porque se había cerrado todas las entradas y salidas de Guayaquil. Entonces, los conductores habían llevado productos hasta perecibles y no podían ingresar para llevar a los mercados. Entonces, parece que les cayó y después hubo una aclaración de la ministra, pero de todas maneras quiero hacerles saber que los salvoconductos es para que sea un conducto que se queda a salvo del estado de excepción, pero las personas que lo hacen mal uso les están procediendo a detener y los aplican, los meten presos bajo la figura de el artículo 282 de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces, esta situación vale que se tome en cuenta, no hay la viveza criolla, no puede dar paso. Las personas deben de estar acogiéndose, quédese en casa. Los que no tengan que hacer alguna actividad productiva, perfecto, pero los que no tienen ninguna actividad productiva, pero quieren irse a pegar un viaje para darse un baño, una reunión con amigos por ahí en medio del toque de queda, también pueden ser detenidos y y tenemos más o menos más de 1,000 presos por toque de queda. De aquí en Naranjal hay como aproximadamente, 6 cogieron 4 venezolanos y 2 ecuatorianos en la Brisa del Bucay, hay otros 2 más en otro caso. Bueno, total, pero pasan de una docena casi detenidos. Están en la penitenciaría y no pueden ni siquiera hacer una audiencia para revisión de la prisión, ni tampoco acogerse al procedimiento abreviado, que es mínimo 4 meses. Entonces, por eso le explico, no cometer el error de hacer mal uso de los salvoconductos, porque ya los policías y los militares están entrenados y ellos saben cuando les están mintiendo y cuando no. Por eso les pido que por favor, hasta que dure el estado de excepción, no hagan mal uso en este caso, de los salvoconductos. Es un protocolo muy especial que se da solo para que los que estrictamente deben de caminar, viajar, transportar, son los que están autorizados para aquello. Pero los que no, estar en su casa y evitar estar en la penitenciaría donde ya está el coronavirus, ya matando a presos en las penitenciarías de Guayaquil, como en Machala, y hay más de 39,000 presos. Imagínense usted la desesperación de esa familia de que, bueno, por el coronavirus, también por ir a visitar a sus presos, está prohibido aquello, vengan trayendo a sus casas el coronavirus, siga causando más daños de lo que ya hasta el momento
sabemos que ha causado. Así que esa es la respuesta a la inquietud que usted nos hace, don Hugo. Ok, abogado, darle las gracias por habernos sacado de ciertas preguntas a nosotros y sobre todo a las personas que nos están mirando sobre los distintos temas, tanto los despidos intempestivos, sobre los casos de arrendamiento y ahora sobre los salvoconductos. No nos queda más que decirle muchas gracias, abogado. ¿Algunas palabras finales? Sí, lo que sí es bueno decirles que esta pandemia del coronavirus pueden algunos trabajadores que han tenido diabetes o están con problemas de cardíacos, sí les haría un daño más terrible. Entonces, ahí hay que ver la enfermedad profesional. Y si alguien de los trabajadores muere o también tienen que ser indemnizados. Se está planteando un seguro de desempleo en unos casos, otros para indemnizaciones específicamente para casos de esta pandemia. Ojalá que se dé a tiempo corto, porque la declaratoria del estado de excepción que se declaró desde el 17 de marzo y que hoy nos acaban de confirmar que estará una semana más, se prolongará la misma. Y a nivel de Estados Unidos va a ser hasta mayo, va a ser hasta el 15 de mayo, creo, en Estados Unidos, donde ya hay muchos miles de fallecidos. Entonces es una pandemia muy seria que ha causado dolor y tristeza, aunque nos ha volcado a que todos estemos en nuestros hogares para de esa manera. Aquí a propósito, yo no estoy puesto la mascarilla porque estoy dentro de mi oficina que está totalmente ya desinfectada con este caso, el amonio, que es el que se utiliza, ¿sí? El amonio Cuaternario. cuaternario. Sí, entonces en ese sentido estoy dando este declaración, pues estoy dentro de mi oficina que está todo el tiempo ha estado sin presencia de persona alguna y la tenemos nosotros desinfectada. Entonces, pero todos tenemos que usar mascarillas y tener guantes en lo posible y salir y no contagiar a otros. Ese es el mensaje que tenemos todos que respetar. Así que muchas gracias a la única TV y de manera especial a usted también, don Hugo, porque ha hecho una entrevista muy actualizada a un tema que nos preocupa a todos y que algunos quedarán con no haber podido hacer la pregunta. Pero valga la ocasión que aquí tenemos también en este caso, a don Darío, el camarógrafo que está de cumpleaños y está cumpliendo un excelente trabajo en la transmisión desde nuestros estudios jurídicos. Muchas gracias a todos los televidentes y a los que queden con dudas, pues bueno, pueden hacernos llegar sus inquietudes para darles gratuitamente una respuesta para cada caso específico. Muchas gracias a usted y su programa. Buenas noches. Ok, muy buenas, muchas gracias, abogado Arturo Parra Benítez. Bueno, ahí tuvimos las expresiones del abogado sobre los temas puntuales, los despidos intempestivos basados en el artículo 169, el numeral 6, y sobre los arrendatarios también, donde les decimos a las personas que igual este programa queda grabado y podrán acceder a él en cualquier momento para despejar sus dudas, sobre todo también el uso correcto de los salvoconductos. Recordemos que no porque sea sencillo sacarlo, es recomendable que lo usen si es que no es para lo que lo están sacando. Recuerden que en estos momentos pueden ir detenidos y en estos tiempos no hay ninguna audiencia, no hay nada, entonces directamente son trasladados y no podrán tener derecho a una defensa hasta que no se supere el estado de excepción. Recordemos, por ejemplo, las cifras de hoy son 8.450 los casos confirmados, 421 fallecidos a nivel nacional por COVID. No seamos alguien más o uno más de la estadística, quedémonos en nuestros hogares, es el consejo que le damos desde acá, desde la única.tv. Muchas gracias.